Buda dijo que todo ser humano es el autor de su propia salud y enfermedad, refiriéndose a creer en la posibilidad de sanación espontánea. ¿Puedes explicarlo? En la tradición occidental se dice comúnmente que cuando nacemos también empezamos a morir. Es una creencia que está muy afianzada en el modelo médico y fue así históricamente, sobre todo considerando cómo pensamos en la enfermedad y la sanación. Por otro lado, las más antiguas tradiciones espirituales nos han contado algo muy diferente. Dicen que desde que el momento en que nacemos empezamos a sanar. Y lo que la ciencia de nuestros días, de inicios del siglo XXI, nos está diciendo es completamente diferente de lo que los científicos del siglo XX han llegado a creer sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. La forma en la que funcionamos y nuestra habilidad para sanar. Lo que ahora sabemos es que cada órgano en el cuerpo humano tiene la habilidad de sanar por sí mismo. Dadas las condiciones adecuadas, incluso órganos que se pensaba era imposible sanasen, como el tejido de médula espinal, tejido cerebral, tejido cardíaco, tejido pancreático, tejido prostático, órganos que generalmente se dice que pueden fallar por muchas razones diferentes. La mejor ciencia de nuestro tiempo nos dice que en realidad están diseñados para repararse a sí mismos y sanar dadas las condiciones y el entorno adecuado. ¿Cuáles son esas condiciones? Es la pregunta. Algunos son medioambientales, los cuales pueden ser externos a nuestro cuerpo, cosas como el agua, el aire, incluso la calidad de nuestros alimentos. Algunos de ellos pueden ser químicos, los suplementos que tomamos y algunos de los productos herbales que nuestros ancestros conocían y usaban con grandes resultados a la hora de sanar sus cuerpos antes de que surgiera la medicina moderna. Y creo que son interesantes. Lo que realmente me fascina es el ambiente interior. Y este es el ambiente del que Buda nos habló tan elocuentemente. Y Buda dijo que todo hombre y mujer es el arquitecto de su propia sanación y de su propio destino. Para la gente de su época, no sé cuánto sentido habrá tenido esa frase, pero en nuestro mundo actual tiene muchísimo sentido, porque la ciencia del siglo XXI contempla hoy los principios y creencias espirituales más antiguos y nos dice que, de hecho, estamos profundamente conectados con nuestros cuerpos y con el mundo. Esta conexión, esta interconexión es tan profunda que tenemos la habilidad de autorregularnos desde dentro para producir efectos en nuestro cuerpo y más allá de él. Una de las grandes ironías de nuestro tiempo, 5.000 años después de registrar la historia de la humanidad, con los mejores avances tecnológicos de nuestra historia, aún no podemos responder la pregunta más fundamental que siempre nos hemos hecho. Es una pregunta muy simple: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Cada vez que la ciencia respondió a esta pregunta durante los últimos 300 años, nos contaron una historia basada en la separación desde hace 300 años. La ciencia nos ha dicho que estamos separados de nuestros cuerpos, estamos separados los unos de los otros, separados de la Tierra, del cosmos y de la naturaleza, y que la regla fundamental de la naturaleza está basada en un modelo de competencia y conflicto. Esta idea de separación y conflicto es la que está profundamente arraigada en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en las economías mundiales, las corporaciones, el modelo sanitario. Todos se basan en ideas de separación, competición y conflicto que tienen 300 años. Cuando comparto esta información a la gente, suele preguntarme: bien, Greg, lo entendemos. Quizás la ciencia no lo hizo muy bien los últimos 300 años. Este es el siglo XXI. Tenemos internet, tenemos iPads y teléfonos móviles. ¿Cuál es la diferencia? Esa realmente es una buena pregunta y la respuesta sorprende a mucha gente. Porque el mundo que hoy conocemos es un reflejo de la forma en la que respondemos a la pregunta: ¿quién soy? ¿Y quiénes somos? Y cuando respondemos a esa pregunta basada en la separación, competición y conflicto, las respuestas se reflejan en nuestro mundo y nuestras vidas. Así que para las economías mundiales basadas en la competición y el conflicto, las corporaciones y, como dijimos, el sistema sanitario moderno o nuestras relaciones más íntimas,
Estas ideas están arraigadas en nosotros de forma tan profunda que, literalmente, programamos nuestros cuerpos, a veces de manera inconsciente, para reflejar estas ideas de separación, competición y conflicto. Y esto, nuestros cuerpos, se refleja químicamente. La nueva ciencia anuló más de 300 años de pensamiento científico. Hay nuevos descubrimientos basados en revisión científica por pares, por lo que no se trata de una especulación, teorías o hipótesis, es una revisión científica por pares que nos dice que, más allá de toda duda, estamos profundamente conectados a nuestros cuerpos, a la Tierra y a los unos con los otros, y que el modelo básico de la naturaleza está basado en la cooperación. Los biólogos lo llaman asistencia natural y no tiene que ver con el modelo de competición y conflicto que nos contaron en el pasado. Esto lo cambia todo porque vivimos en un tiempo de extremos en nuestro mundo, y esos extremos también los generan en nuestras vidas. Y quizás ahora más que nunca en nuestra historia tenemos que pensar y vivir de forma diferente, como siempre lo hemos hecho. La ciencia nueva confirma aquello que decían las tradiciones espirituales más antiguas y nos está dando razones para cambiar nuestra forma de pensar. Nos dice qué funciona y qué no. Las cosas que no funcionan no necesitamos hacerlas más, pero podemos hacer muchas de las cosas que sí funcionan. Y esto se aplica a nuestros principios básicos, nuestros cuerpos, la relación con nuestros sentimientos, emociones y creencias, y el papel que todo esto juega en nuestro día a día. Volviendo a la idea de conexión y separación, mencionaste lo que funciona y lo que no. Cuando los científicos responden la pregunta, ¿quiénes somos?, dicen que para hacerlo correctamente, primero debemos responder otras 6 preguntas, 6 subpreguntas bajo el paraguas de quiénes somos. Podemos visualizar e invertir la pirámide de madera, que el ápice esté en la base, en el centro. Esas 6 preguntas, y luego a la izquierda las preguntas antiguas y a la derecha las nuevas. Esta realmente nos resultaría una muy buena forma de entender por qué creíamos en las cosas que creíamos y cómo los nuevos descubrimientos nos ayudan a cambiar esas creencias. Vamos a empezar en la base de la pirámide. La pregunta más fundamental cuando queremos responder quiénes somos es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cuál es el origen de la humanidad? Porque este puede ser diferente del de otras formas de vida. La tercera pregunta es sobre las relaciones. ¿Cuál es la relación con nuestro cuerpo? La siguiente pregunta es ¿cuál es nuestra relación con el mundo que está más allá de nuestro cuerpo? La siguiente es ¿cuál es nuestra relación con el pasado? ¿Es lineal o cíclico? Y la última pregunta, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza? La ciencia dice que si podemos responder estas 6 preguntas, tendremos la oportunidad de responder la gran pregunta, ¿quiénes somos y quién soy? Y lo que resulta muy interesante es que en los últimos 300 años, cuando establecemos que la ciencia empezó más o menos, cuando Isaac Newton formalizó las leyes de la física, así que por 300 años la ciencia intentó responder esas 6 preguntas fundamentales y sus respuestas nos condujeron a una historia de separación. Nos han contado que el origen de la vida es aleatorio, también es del ser humano, que estamos separados de nuestros cuerpos y que no tenemos la capacidad de sanar nuestros cuerpos o incluso regular cómo funciona nuestro cuerpo en el mundo. Nos contaron que estamos separados del mundo más allá de nuestros cuerpos. No solo tenemos poca influencia en lo que ocurre en nuestro interior, sino que no tenemos control sobre lo que ocurre en el mundo más allá de nuestros cuerpos. Nos han contado que nuestra relación con el pasado es lineal, y esto es importante porque se cree que la civilización surgió solo una vez, hace unos 5,000 años en la antigua Mesopotamia, en esa zona, y Egipto y China, y que se produjo un desarrollo lineal hasta llegar a el día de hoy, la cúspide de la sofisticación. Esto no ocurrió solo una vez. Con relación a la última pregunta, en el año 1859, Charles Darwin nos dijo que la regla fundamental de la naturaleza está basada en la lucha y en la supervivencia del más apto. Fueron sus palabras. Que la naturaleza se basa en la competencia y el conflicto.
Así que esas ideas de separación de nosotros mismos, del mundo, de competición y de conflicto, están profundamente arraigadas en nuestras vidas y en nuestro mundo, que las hemos tomado por ciertas. A veces no somos capaces de ver lo profundo que esas ideas se han arraigado en nuestro día a día, en la naturaleza, en las economías del mundo, que actualmente tambalean y colapsan por el propio peso de su inestabilidad. Son ideas que están arraigadas en los valores corporativos, en cómo las personas trabajan juntas, cómo compartimos recursos y cómo sanamos nuestro cuerpo. El modelo médico, por ejemplo, está basado en esas ideas de separación. La nueva ciencia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha desestabilizado 300 años de pensamiento científico con nuevos descubrimientos que están fundamentados en la literatura científica. Existe un rechazo y a veces una resistencia total a convertir estas nuevas ideas en las más aceptadas. Estos nuevos descubrimientos que ponen en jaque 300 años de ciencia normalmente no se enseñan en las escuelas, ni en los libros de texto, ni en los documentales o en los medios de comunicación masiva por varias razones. Y la gente pregunta cuáles serían esas razones y hay una respuesta sencilla: es el ego, la costumbre y principalmente el dinero. La costumbre de enseñar las viejas ideas, de utilizar los libros de texto que las explican. Los maestros vienen contando la misma historia hace 30, 40 o 50 años. Lógicamente existe una resistencia a adoptar esas ideas. ¿Cuáles son? La ciencia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI nos dice que el origen de la vida no es aleatorio. Las evidencias físicas lo demuestran. La nueva ciencia nos dice que el origen de la vida humana, el ADN, nos dice que no somos fortuitos. Y podemos hablar más sobre qué significa esto. Simplemente no somos el producto de una casualidad biológica evolutiva que tuvo lugar hace 200,000 años. La ciencia de hoy en día nos dice que estamos profundamente conectados a nuestros cuerpos, y esto es importante. Nos están diciendo que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias se originan por igual en el cerebro y en el corazón. Se dispara la química que puede revertir la enfermedad, sanar nuestros cuerpos, aumentar la longevidad de formas que no solemos aceptar en la tradición occidental. Y esto es lo que la nueva ciencia nos está diciendo. Nos dice que estamos profundamente conectados al mundo exterior, a nuestros cuerpos. La física cuántica afirma ahora, sin lugar a dudas, esta conexión. Ya no hay controversia sobre si estamos o no conectados con los demás organismos en el mundo. La controversia se encuentra en qué grado estamos conectados, qué tan profundo llega nuestra conexión, cuán profundo somos influenciados. Y voy a usar esta palabra de forma intencional. No se trata de control y manipulación, pero cuán profundo podemos influenciar nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros seres queridos cuando hablamos de sanación. Cuánta influencia tenemos en el mundo más allá de nuestro cuerpo. La ciencia nos dice ahora, más allá de la clásica idea de linealidad, que la realidad es cíclica y somos el ciclo de 5,000 años más reciente. Cuando decimos que la historia comenzó hace 5,000 años, ese es el inicio de nuestro ciclo. Hubo un ciclo antes de esos 5,000 años y otro antes de ese. Si pensamos en las civilizaciones avanzadas tecnológicamente en la última edad de hielo, y esto es importante, porque tenemos que preguntarnos si nosotros, los humanos, que estamos aquí desde hace tanto tiempo, si pasamos al menos por 3 ciclos de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. ¿Qué sabíamos entonces? ¿Qué olvidamos? Hablaste de ciclos y de las civilizaciones avanzadas anteriores a la nuestra. ¿Qué nos dice eso? La ciencia más avanzada de nuestro cuerpo nos dice que cuando hablamos de civilizaciones bastante más antigua de lo que nos han hecho creer, ahora sabemos que nuestros últimos 5,000 años de historia son un ciclo y es el menor de al menos 3 ciclos que también registran civilizaciones avanzadas tecnológicamente en la última edad de hielo. Lo que tenemos que preguntarnos cuando pensamos en esto es si los humanos hemos estado aquí por tanto tiempo y hemos pasado por 3 ciclos de civilización, siendo esta la tercera, ¿qué sabíamos en el pasado que hemos olvidado hoy? ¿O qué es lo que nuestros ancestros sabían que aún no hemos descubierto? ¿Qué podemos aprender de ellos?
Y es lo importante, la última pieza de nuestra pirámide invertida. Lo que la ciencia moderna nos dice es que esa naturaleza, la regla fundamental de la naturaleza, se basa en la cooperación y en lo que los biólogos llaman cuidado mutuo, no la competición y el conflicto que Darwin propuso hace 150 años. Esto lo cambia todo. Y la gente suele decirme, bien, Greg, quizás la ciencia no lo hizo bien. Aquí estamos, principios del siglo XXI. Tenemos iPads, Internet, teléfonos móviles y Facebook. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Y es una muy buena pregunta. Y la respuesta sorprende a mucha gente. Nuestra sociedad, las raíces de nuestra sociedad se fundaron a finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente cuando las ideas de Darwin, por ejemplo, fueron adoptadas. Competencia, conflicto, separación, ideas que fueron extensamente aceptadas y que están tan arraigadas en nuestras vidas de formas que a veces no nos damos cuenta. Una y otra vez se ve que son los principios insostenibles de nuestra forma de pensar y vivir. Por ejemplo, la economía mundial se tambalea y colapsa en algunos lugares. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está funcionando ese sistema? Porque está basado en una idea de competencia y conflicto, la cual es una idea insostenible. La regla fundamental de la naturaleza es la cooperación. La gente dice, bueno, vemos competencia y conflicto en la naturaleza todo el tiempo. Y yo digo, sí, así es. Debemos ser honestos con nosotros mismos, lo vemos. Sin embargo, ocurre solo ante condiciones específicas. No es la regla fundamental de la naturaleza, y cuanta más competencia y más conflicto vemos en el mundo, refleja lo mucho que nos alejamos de nuestra más verdadera relación, la esencia de nuestra relación con la naturaleza. Cuando consideramos estos nuevos descubrimientos, cambia la forma en la que respondemos la pregunta, ¿quién soy y quiénes somos? Vamos de la idea de separación y conflicto a la de conexión y cooperación. Y esto naturalmente se refleja en el mundo exterior y en el interior. Y digo esto porque este es el principio de sanación que a menudo el sistema de salud actual pasa por alto. La medicina moderna se basa en las viejas ideas de separación, competencia y conflicto, tanto en los niveles biológicos como niveles en nuestros cuerpos. Así que ahora tenemos una nueva forma de responder a las preguntas. ¿Quién soy y quiénes somos? No somos lo que nos hicieron creer en el pasado, somos más de lo que probablemente hayamos imaginado nunca en nuestra vida. Y esto entonces se convierte en el modelo al que podemos recurrir para cualquier pregunta que nos surja y a la relación con nuestros cuerpos, para las preguntas que están basadas en la ciencia y que ya estaban en las tradiciones espirituales más antiguas. Creo que todos sabemos que hay una epidemia galopando en nuestro mundo de una forma como nunca hemos visto. Algo de ello es porque somos una civilización globalizada, eso es cierto. Y algunas de las toxinas medioambientales que solían ser locales ahora son globales. Sin embargo, a un nivel más profundo personalmente, puedo decir que los viajes que hice a los sitios más magníficos, hermosos, prístinos, remotos y desolados que quedan en el mundo, que las condiciones y enfermedades que solemos dar, por supuesto, aquí en el mundo occidental, en un mundo moderno, ya sea por la edad o por el entorno, simplemente no existen en algunas de esas otras culturas. He estado con personas en el sur de los Andes, donde el cáncer simplemente no existe, no tienen cáncer de pecho o próstata. En Asia y Egipto, en Oriente Medio, la gente cumple 100 años, conservando aún muy buena memoria, y habitualmente nos dicen que la demencia y la pérdida de memoria aparecen en función de la edad. En mi experiencia no depende tanto de la edad como de cómo vivimos hasta llegar a esa edad. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esas condiciones que nos están separando de lo más querido para nosotros? La vida en sí misma, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos. Y la respuesta a veces es difícil de ver para las personas, pero tiene que ver con cómo elegimos vivir nuestras vidas y qué pensamos y creemos de nosotros mismos mientras vivimos. Y estas son dos formas separadas pero relacionadas de ver lo que nos ocurre en nuestro interior. Cuando estaba en la universidad me enseñaron que el cerebro es el órgano maestro del cuerpo. Y ciertamente el cerebro es importante, todos lo sabemos.
Pero lo que nos muestra la nueva ciencia es que el cerebro recibe muchas de sus instrucciones que le dicen qué hacer, que le dicen qué químico liberar en el cuerpo, qué hormonas desencadenar en nuestro interior. Es cierto que esas señales vienen del cerebro y él mismo recibe las instrucciones de lo que debe hacer del corazón. El corazón humano. Y probablemente no debería sorprendernos que el corazón juegue un rol tan poderoso en nuestras vidas, porque es el primer órgano en formarse en nuestro cuerpo cuando estamos en el vientre materno. Antes de que se forme ningún otro órgano, el corazón lo hace primero. Y uno de los grandes misterios en el modelo sanitario occidental es que origina el primer latido. ¿Qué ocurre cuando en un instante donde solo existía una masa de células y tejidos sin emociones, al momento siguiente una chispa que origina la vida se convierte en nuestro primer latido? ¿Qué es lo que ocurre? La ciencia aún tiene que responder esa pregunta, no lo saben con seguridad. Este es uno de los puntos para los que nuestros ancestros tenían una respuesta que la ciencia simplemente no puede apoyar. Hoy en día, lo que nos contaron nuestros ancestros es que el primer latido es el momento en el que el alma entra al cuerpo, el momento en el que contactamos con algo bueno, algo más grande que nosotros, y si tenemos o no un pensamiento científico. El hecho es que ocurre algo con ese primer latido que nos vuelve hábiles y capaces como seres humanos más que ninguna otra criatura, de expresarnos. Esto es lo que nos da el poder para sanar. Como he dicho, suele decirse que empezamos a morir en el momento en el que nacemos. Y lo que la ciencia nos muestra claramente, que ahora empezamos a sanar en el momento en que nacemos. Y la razón de que pueda decir esto es porque ahora sabemos sin ninguna duda que todo órgano en el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar. Todo órgano en el cuerpo tiene la capacidad de curar el daño y regenerar el tejido después de sufrir un daño. Podemos regenerar y curar incluso los órganos que nos dijeron que eran imposible que sanasen, como el cerebro, el corazón, el páncreas, el tejido de médula espinal. Fue documentado científicamente que todos esos órganos tienen la habilidad de repararse y sanarse a sí mismos, dadas las condiciones correctas, en el entorno adecuado. Ahora, nuestro papel, cuando hablamos sobre sanación, la ciencia de la sanación, ¿cuál es el entorno que optimiza nuestra habilidad de honrar el regalo de la vida en nuestros cuerpos? ¿De dónde viene realmente? Y podemos verlo desde varios niveles diferentes. Ciertamente el entorno físico, el aire fresco, el sol, el agua limpia, es una parte muy poderosa. Y nuestros ancestros hace miles de años sabían que el aire fresco y el agua limpia eran medicinales. Si alguien estaba enfermo, lo sacaban afuera y le decían, respira este aire, bebe esta agua, y milagrosamente empezaban a sanar. Y ahora sabemos el por qué, pero va más allá. Es el entorno interior, los pensamientos, sentimientos, emociones y creencias. Sabemos que pueden ser tanto sanadores como tóxicos. Y esta es una forma relativamente nueva de pensar sobre esto, de pensar la relación con nuestros cuerpos. Pero lo que ahora sabemos es que la calidad de las emociones que creamos en nuestro corazón determina la señal que se enviará al cerebro para liberar químicos en nuestro cuerpo. Cada momento, cada día, nuestro cerebro y corazón tienen una conversación. Es una conversación bidireccional. Nuestro corazón tiene una extensa conversación con el cerebro y el cerebro se comunica de vuelta con el corazón. Pero no tan extensamente. Es una serie pequeña de señales que parecen que regresan al corazón, pero existe esa conversación bidireccional. Y regulamos la calidad de esa conversación mediante las emociones que alberguemos en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando sentimos que no estamos seguros en el mundo, cuando sentimos miedo, odio, enfado, envidia, ira, ansiedad, ese tipo de sentimientos, envían unas señales específicas al cerebro y basándose en esa señal el cerebro libera los químicos en el cuerpo que la reflejan. Así que en el caso del enfado, odio, envidia, ira, frustración, que tanto suben los niveles de estrés en nuestro cuerpo, como todos sabemos, niveles altos de cortisol y adrenalina, que son muy buenos por periodos breves de tiempo, lo que llamamos defensa-huida, cuando tenemos que tomar una decisión, ya sea salir corriendo como un loco o quedarse y plantar cara. Estamos diseñados para hacerlo.
Para lo que no estamos diseñados es para vivir en constante sensación de defensa, huida. Sí, durante unos minutos, pero no quieres vivir así, cada día, hora, semana y mes. Conozco a gente que lo hace. Y su aspecto lo demuestra. Llevan marcas del dolor y el estrés en sus cuerpos. Sus sistemas inmunes son débiles cuando sufren de este tipo de estrés. Las hormonas antienvejecimiento dejan de funcionar porque toda la energía del cuerpo se dirige al defenderse o huir. Y quiero ser muy claro, no digo que sea malo tener esas experiencias. Se vuelve un problema cuando el estrés sin resolver. El estrés en sí mismo es simplemente una señal. Lo que hace es darnos una alerta diciendo que algo en el entorno necesita nuestra atención. Y si podemos detectar esa señal, ¿qué es lo que hay en mi entorno que necesito abordar? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Qué necesito cambiar? Y entonces tomar una decisión para avanzar desde ese punto. Creo que es una manera muy sana de abordar el estrés. Cuando anestesiamos el estrés con medicamentos, alcohol, adicciones químicas o digitales, cuando se origina un nuevo problema del que los científicos ahora tienen que hablar, todos tienen el mismo efecto. Así que el tipo de entorno que creamos en nuestro cuerpo, el que se refleja directamente en la salud y bienestar. Uno de los nuevos descubrimientos que simplemente me fascinan se hizo en 1991, no se publicó hasta 1994. Se trata del descubrimiento de unas 40,000 células ubicadas en el corazón humano, conectadas de forma muy precisa. Una conexión neuronal con el corazón. Se llaman neuritas sensoriales. Son como células cerebrales, solo que no se encuentran en el cerebro y funcionan en el corazón de forma muy similar a cómo funcionan las células en el cerebro. Esas células piensan, aprenden, recuerdan, independientemente del cerebro craneal. O podemos sintonizar con nuestro corazón y cerebro de forma conjunta y armonizarlos. Esos dos órganos separados tienen una red neuronal común y tenemos la oportunidad de aprovechar el poder de esa red en nuestras vidas. Aquí es donde tenemos las experiencias extraordinarias de intuición, precognición y efectos curativos, como que se activen las hormonas antienvejecimiento en nuestros cuerpos y de respuestas inmunes tremendamente poderosas. Todo viene de nuestra habilidad de regular esta conexión entre nuestro corazón y cerebro. Este es uno de los aspectos en el que nuestros ancestros fueron muy claros con sus tradiciones, y es ahora cuando la ciencia se está poniendo al día con esta sabiduría. Así que una de las preguntas que se hace la gente es, ¿cómo un pensamiento o una emoción puede tener el poder de cambiar la química en nuestros cuerpos? Y es muy buena pregunta porque en el mundo moderno, en Occidente, en gran medida nos condicionaron a creer que esos pensamientos, sentimientos y emociones en realidad no significan nada. Por un lado, en nuestra cultura hemos tendido a despreciarlos. Y por otro lado, en muchas culturas indígenas, es lo más importante en sus vidas. Son los agentes más poderosos de sanación que alguien puede tener. Y la pregunta es, ¿cómo funciona? Lo estamos investigando a varios niveles diferentes. Lo que sabemos ahora, me refiero a la nueva ciencia, es que cuando sentimos una emoción en nuestro corazón, esa emoción envía una señal a nuestro cerebro. Y la calidad de esa señal determina la respuesta cerebral en esa emoción. Puedes imaginar una señal yendo del corazón al cerebro como una suave serie de ondas agradables, incluso coherentes en el término que se usa. Ondas desde el corazón hasta el cerebro, el cual analizará e incluso organizará y liberará los químicos que nuestros cuerpos necesitan. Es aquí donde nuestro sistema inmunológico se vuelve realmente fuerte, una respuesta súper inmune.
Incluso las hormonas antienvejecimiento se libran en presencia de este tipo de señales, desde el corazón al cerebro. Por otro lado, la química del estrés, cuando sentimos esos momentos de frustración, enfado, odio, envidia, ira, miedo, la señal se ve diferente. Es como un mal día en la bolsa de valores. Es muy caótica, desorganizada. Ondas puntiagudas que van del corazón al cerebro, y el cerebro las recibe y dice: necesito coincidir con esta química. Esta es la química del estrés. Es aquí donde la adrenalina y el cortisol y las hormonas del estrés se liberan en el cuerpo, que, como hemos dicho, es bueno por periodos de tiempo cortos. No quieres vivir tu vida de esa forma, con esos químicos fluyendo por tu torrente sanguíneo. Así que nuestra habilidad para regular esa señal de la cual nos percatamos ahora, ¿qué puede ser más importante? Nuestra habilidad para regular la señal entre nuestro corazón y cerebro es lo primordial, y es de donde surgen la salud y la sanación en nuestras vidas. Es una forma completamente diferente de pensar sobre nuestro propio entorno, distinta de lo que el modelo sanitario nos cuenta hoy en día. El modelo sanitario basado en la pirámide de la relación con nosotros mismos y nuestros cuerpos. La respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? El modelo sanitario actual sugiere que estamos separados de nuestros cuerpos, así que no hay motivos para creer que algo que podamos en nuestro interior tenga algún efecto beneficioso en nuestros cuerpos. Recuerdo la primera vez que descubrí esto por mí mismo. Fui corredor de competición durante 20 años cuando vivía en Denver, Colorado, trabajando para empresas. Nunca tuve la oportunidad de hacer cosas cuando estaba en la universidad, así que las tuve en las corporaciones. Cosas como correr triatlón en equipo y competiciones de maratón. Y la primera vez que me lesioné la pierna corriendo y fui al médico, recuerdo que estaba sentado en el borde de la camilla y el médico estaba sentado frente a mí en un taburete mirando la rodilla. Le pregunté: ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué puedo sentir que me ayude a curarme más rápido? Recuerdo al doctor, me miró y dijo: hijo, puedes visualizar y sentir lo que desees sanar. No hará una gran diferencia. Tu pierna se curará cuando esté lista para hacerlo. E inmediatamente pensé: bien, esta persona tiene una visión de la sanación muy distinta de como yo la entiendo. Pero no es sorprendente cuando vemos la forma en que la ciencia ha respondido a la pregunta ¿quiénes somos? Esta es la razón por la que esto es muy importante. Nuestras vidas reflejan esa idea de separación y de falta de empoderamiento que viene de la separación. Y cuando vimos nuestras vidas en ese modo, es muy diferente de vivir sabiendo que estamos diseñados, hechos para sanar o regenerar nuestros cuerpos. Afrontamos la vida de manera completamente diferente cuando asumimos la profunda verdad de nuestra existencia. Veamos los químicos que se liberan desde nuestro corazón al cerebro. Esta es una de las formas en las que empezamos a iniciar el proceso de sanación en nuestros cuerpos, y se vuelve más profunda cuando hablamos de más de 4,000 células nerviosas en el corazón, las neuritas sensoriales, que son esencialmente células cerebrales, excepto que se encuentran en el corazón. Cada una de esas células, cuando se estimula de la forma adecuada, comienza a crear neuritas, y la neurita es el apéndice que se extiende desde la propia célula. ¿Por qué esto es importante? Porque son las neuritas las que hacen la conexión con las otras neuritas que crean la sinapsis, a través de la cual se transmite la señal que va del corazón al cerebro. Así que cuantas más conexiones se creen, más fuerte y reflexiva será la señal. Y nuestra vida, cuando aprendemos a realizar las técnicas, se vuelve casi como una segunda naturaleza. No es necesario sentarse a cierta hora del día, cerrar la puerta, poner la música, quemar el incienso y crear el ambiente adecuado para activar la sanación en nuestros cuerpos. Cuando aprendemos a adoptar las técnicas, a conectar nuestro corazón y cerebro, puedes hacerlo en cualquier parte, y la verdad es que cuando más lo necesitamos, suelen ser los momentos menos oportunos de nuestras vidas. Ahí es cuando podemos realizar esa conexión. Así es como funciona. Es tan solo el hecho de sentir los sentimientos. Eso ya nos está sanando. Por ejemplo, incluso cuando nuestro cuerpo sufre una afección o enfermedad,
Si podemos tener la sensación de no padecer esa enfermedad, si cuando podemos sentirnos sanos, saludables, intactos y completos como seres, es la señal que va a activar esos nervios para empezar a crecer y alcanzar otros nervios que reflejan esas señales. Es el acto, la expectación de nosotros en ese estado sanador, la que impulsa a nuestro cuerpo a reflejar lo que estamos esperando que suceda. Y esto no sucede instantáneamente. Toma unas 72 horas. Puedes ver las fotografías de una nuerita. En esas 72 horas, capaz de conectar con otras, les toma unas 72 horas el poder desarrollarse. Así que esto abre todo un nuevo abanico de posibilidades. El número 72 es muy significativo en las tradiciones y textos antiguos cuando se trataban de sanación. 3 días, 72 horas. Muchas tradiciones, incluyendo la cristiana, nos dicen que esto es lo que necesita un cuerpo promedio para sanar. Y ahora sabemos por qué. Porque ese es el periodo de tiempo que toman las conexiones neuronales para estabilizarse. Así que cuanto más podamos sentir que nuestra sanación ya sucedió, agradeciendo aún cuando estés en el proceso de sanar, este será el desencadenante para desarrollar las células nerviosas y realizar las conexiones que provocan que la química cerebral refleje esa sanación. Ya sea con una gripe o un cáncer en fase avanzada, ¿cómo alcanzas esa sensación de que ya estás curado y sentirte bien? ¿Cómo puedes hacerlo cuando te sientes dolorido o nauseabundo? No es que lo tome intelectualmente, pero es algo difícil de hacer. En el año 1859, Charles Darwin publicó su libro Destroza Paradigmas, bajo el título El origen de las especies. Y la comunidad científica de su tiempo, hace poco más de 150 años, aceptó la idea que presentó, casi sin dudarlo. Y lo que Darwin estaba intentando hacer por aquel entonces era responder la pregunta, ¿quiénes somos? E intentaba hacerlo sin la necesidad de Dios, la religión, la fe o la iglesia, que siempre habían sido la forma en la que estas preguntas se respondían en el pasado. Así que cuando la generación anterior a Darwin se preguntaba cómo nos curamos, cómo vivimos nuestras vidas de un modo mejor, de dónde venimos, cómo funcionan las cosas, esas preguntas las respondía la iglesia de manera tradicional. Darwin dijo, como científico, voy a dar el primer paso para traer al mundo moderno una respuesta que no tenga que ver con Dios, la fe, la iglesia o la religión. Y el origen de las especies fue su forma de hacerlo. Debo decir, personalmente, en mi opinión, creo que Darwin fue obviamente un científico, pero que su época no tenía el tipo de conocimiento que ahora tenemos. No podía saber sobre las células, neuritas y ADN, ya que esto se descubrió recientemente. No se trata de criticar las ideas de Darwin, sino ayudarnos a entender por qué, cómo nos han hecho creer ciertas cosas en relación a nuestro cuerpo y cómo los nuevos descubrimientos están cambiando todo eso. Lo que dijo Darwin fue que la vida comenzó como un organismo unicelular. No sabía cómo apareció ese organismo, no intentó explicarlo. Dijo que la vida comenzó con un organismo unicelular y tras un largo periodo de tiempo ese organismo se multiplicó. Y la adversidad que vemos en esos organismos, los brazos, piernas y apéndices distintos, como ven o se mantienen erguidos o no, eran respuesta del organismo a una necesidad que percibía en el entorno. Y este fue, de hecho, un principio fundamental en la teoría de la evolución, que dice que la naturaleza nunca nos sobredotará. Esto significa que solo tenemos en nuestros cuerpos aquello que necesitamos cuando el mundo exterior nos lo demanda. La razón por la que menciono esto es porque se trata de un problema cuando nos referimos a los humanos. Soy geólogo, soy un geólogo con mucha experiencia y como tal puedo decir que la evolución se puede ver en los fósiles. También puedo decir que esto no se sostiene cuando se trata de los humanos, y esta es la razón. Está directamente unida al por qué tenemos la habilidad de sanarnos de la forma en la que lo hacemos. Aparecimos los humanos en la Tierra hace 200,000 años y no sabemos de dónde vinimos.
No hay una línea clara en el árbol evolutivo, ningún fósil que nos aclare todas esas líneas que vemos en el árbol evolutivo. Si miras atentamente, están inferidos o relacionados especulativamente, incluso cuando se enseñen como un hecho, aunque no haya evidencia que lo demuestre. Aparecimos hace 200,000 años, repentinamente. Tenemos un cerebro un 50% más grande que nuestro pariente primate más cercano. Tenemos un sistema nervioso avanzado que nos permite tener la habilidad de sanar. Hablamos de sanación autorregulada, capacidad que nos diferencia de cualquier otra forma de vida. Y esta es la clave. No hemos cambiado en estos 200,000 años. Si tomas el cuerpo de lo que se llama humanos anatómicamente modernos, HAM, solían llamarse Cro-Magnon. Ahora se llaman HAM porque el hombre es muy descriptivo. Humanos automáticamente modernos. Somos ellos unos miles de siglos después. Si nos comparamos, nuestro tamaño cerebral es el mismo, nuestras proporciones corporales son las mismas y las capacidades no han cambiado. Lo que esto dice de la evolución es que el cerebro avanzado y el sistema nervioso que nos da la posibilidad de sanar no han evolucionado en un largo periodo de tiempo como respuesta al mundo. Parece ser inherente a nosotros. Ha estado con nosotros desde el momento en el que llegamos, y porque la ciencia nos dice que no hemos cambiado, es que hoy en día tenemos el mismo cableado, el mismo equipamiento con el que llegamos hace 200,000 años. Así que puedo decirte que estamos diseñados para sanar. Literalmente lo estamos. No sabemos científicamente cómo, quién o por qué. No puedo confirmarlo, pero lo que puedo decir es que las ideas de Darwin de evolución se derrumban cuando se refieren a nosotros. Y la habilidad de sanar nuestros cuerpos es un ejemplo perfecto de cómo ocurre esa ruptura, como hoy la conocemos. Así que tenemos este avanzado sistema nervioso que regulamos mediante las decisiones que tomamos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos y específicamente las emociones que la vida nos presenta y cómo elegimos responder a ellas. Así que cuando aprendemos a responder al dolor de formas nuevas, poderosas y saludables, literalmente estamos cambiando la química del dolor en nuestro cuerpo. Y cuando aprendemos a aceptar lo que en el pasado veíamos como fallos, cuando nos damos cuenta de que en realidad no son fallos, que simplemente son algo que intentamos y no funcionó y que debemos intentar de nuevo. Este es un sentimiento completamente diferente de la idea de comprar fracaso y éxito. Todo se traduce en química en nuestros cuerpos, así que podemos reafirmar nuestros cuerpos dando gracias a la gratitud y aprecio por la sanación que ya ocurre. Esta es la base para muchas de las oraciones y meditaciones de las que pude participar personalmente con indígenas de todo el mundo. Incluso cuando parece que no les ocurre nada, aún dan gracias por su salud, porque son conscientes de que es un proceso continuo. Nos estamos curando todo el tiempo. Así que una de las preguntas que la gente podría hacerse es, ¿cómo algo que ocurre dentro de nuestros cuerpos puede tener alguna influencia o efecto sobre lo que sucede fuera de nuestros cuerpos? Más allá del límite entre nuestra piel y carne, ¿cómo puede influenciar el mundo alrededor de nosotros? Creo que la mejor forma de explicarlo, desde mi entendimiento, es mediante la historia. Vivo en el gran desierto al norte de Nuevo México, en torno a 1 hora de la ciudad más cercana y a 1,5 kilómetros del vecino más cercano. Así que es una parte del mundo muy aislada, remota, prístina e increíblemente bonita. Y a principios de los 90, el gran desierto del norte de Nuevo México atravesaba una gran sequía, la peor que recordaban los ancianos en los últimos 100 años. El ganado sufrió, los cultivos murieron y fueron tiempos muy malos. Un amigo nativo mío, al que llamaré David para preservar su identidad, lo llamo tanto David que ahora cuando lo veo ya lo llamo así. Me llamó un día, me dijo, Greg, ¿quieres venir conmigo a un lugar que nuestros ancestros construyeron hace mucho tiempo? No sabemos quién construyó esta rueda medicinal donde se ubica hoy. ¿Quieres unirte a una oración por la lluvia? Y no me lo pensé 2 veces. Dije, claro, absolutamente, me encantaría. No estaba preparado
para lo que David me mostró ese día, porque yo esperaba ver cánticos, alguna danza, algún tipo de movimiento o ceremonia, y es ahora cuando lo entiendo todo. Caminamos por unos 526 kilómetros cuadrados por la salvia más fragante del desierto. Es del tipo que desprende su aroma cuando tus rodillas rozan sus pequeñas hojas. Es simplemente precioso. Y llegamos a esa rueda antigua, esa rueda medicinal. Y David se sentó, se desató el calzado, sus viejas botas de trabajo, y con esos pies desnudos entró en el centro del círculo. Me dio la espalda, cerró sus ojos y colocó sus manos en forma de oración tan solo por unos segundos, en silencio. Después se giró, me miró y dijo, estoy hambriento, ¿quieres ir a comer algo? Está en shock. Dije, claro, está bien, pero le dije, ¿no ibas a rezar por la lluvia? Y esta es la clave, es la razón por la que estoy contando esta historia. Me miró a los ojos desde el interior del círculo. Dijo que no. Dijo, si rezo por la lluvia, nunca sucederá. Porque en el momento en el que pedimos que algo ocurra, reconocemos que el universo no existe. Simplemente afirmamos que no existe. Afirmamos que rezamos para que algo cambie. Y le dije, bien, si no rezaste por la lluvia, ¿qué acabas de hacer? Me dijo, cuando cierro mis ojos percibo lo que se siente cuando llueve en nuestro pueblo. Me dijo, huelo los olores que se forman cuando la lluvia cae por las paredes de tierra de las casas de mi pueblo. Y percibo cómo se sienten mis pies desnudos en el barro, y hay barro porque llovió mucho. Y da las gracias. Di gracias por la lluvia que acaba de bajar. Fuimos a la ciudad más cercana, a Taos, Nuevo México, y comimos algo. Y en el tiempo que tardé en volver a mi casa, esa tarde, vi algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Nubes grandes y negras que venían por la montaña Sangre de Cristo. Y al anochecer empezó a llover. Y llovió, y llovió, y llovió. Llovió toda la noche. Llovió toda la mañana siguiente y la tarde. Llovió y llovió sin parar, llovió tanto que los campos se inundaron, las carreteras, el ganado quedó varado, y llamé por teléfono a mi amigo David y le dije, ¿qué es esto? Esto es un desastre. Todo está anegado, todo está inundado. Se quedó callado por un momento y me dijo, Greg, esta es la parte de la oración que los ancestros nunca pudieron imaginar. Me dijo que podían traer la lluvia, pero no podían predecir cuánta. Cuando cuento esta historia, tengo que decir que como científico no puedo decir que la oración de David trajo la lluvia. Lo que puedo decir es que hay una gran correlación entre el momento en que realizó la oración y las nubes aparecieron, cuando no se habían dejado ver en esta área durante meses. Vi los partes meteorológicos de las cadenas de televisión a las que teníamos acceso desde donde vivíamos, y vi un meteorólogo de Denver, Colorado, mientras veía avanzar la corriente. La corriente venía cruzando el oeste, y cuando llegaba a Wyoming, se adentraba en Colorado y bajaba hasta Nuevo México, haciendo un pequeño giro, y llegamos justo al lugar donde la lluvia había comenzado. Y el meteorólogo dio un paso atrás y dijo, vaya, nunca había visto algo como esto. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo puede ser posible que una persona que muestra gratitud pueda influenciar nuestro entorno físico? ¿O acaso sí es posible? Bueno, sí lo es. Y quiero compartir con ustedes la razón. A finales del siglo XIX, una tremenda revolución espiritual sacudió el mundo. La ciencia y la espiritualidad estaban muy cerca. Trabajaban juntas en una visión compartida para conectar nuestra naturaleza y el funcionamiento del mundo. Y todo eso cambió con la Primera Guerra Mundial. Entramos en una mentalidad bélica y no habíamos salido de ella aún cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y después otras guerras tras esa. Y la pregunta que ahora debemos hacernos es si estamos viendo una revolución espiritual y científica similar. Las guerras del pasado aniquilaron las posibilidades de fusión entre ciencia y espiritualidad. ¿Vamos a hacer otra vez lo mismo?
¿Qué ocurrió a finales del siglo XIX? Un famoso experimento se llevó a cabo en 1887. Se realizó en la Universidad Case Western Reserve, en el sótano de la universidad, en una sala muy oscura. El experimento cambió para siempre la forma en la que los científicos vieron el mundo. Se llamó Experimento Michelson-Morley. 2 científicos famosos, y el objeto era sencillo. La comunidad científica creía que había un campo de energía que conecta todas las cosas, pero no habían conseguido probarlo. Además, había un grupo de científicos que decía que no existía. El experimento trataba de determinar de una vez por todas, definitivamente, ¿existe ese campo o no? En 1887 se realizó el experimento y, en mi opinión, creo que era una buena idea, pero que se interpretó de una forma muy banal. Era así: si humedezco mi dedo, lo coloco sobre mi cabeza, y en el momento cuando lo haga, si no siento el viento en mi dedo y a partir de ello asumiese que el aire no existe, ese es el equivalente al experimento Michelson-Morley. Solo porque no esté soplando el viento no significa que el aire no exista. Ellos creían que el campo estaba ahí fuera, está en movimiento. Deberían ser capaces de detectar el movimiento. El experimento falló en detectar el movimiento y concluyeron que no hay ningún campo energético que conecte todo. Y la mejor ciencia del siglo XX está basada en la idea de separación, de que no hay ningún campo que conecte todo. Así que lo que hacemos aquí no afecta a todo lo demás. Mis plegarias por mis seres queridos, parientes y mi cuerpo no tienen ningún efecto para ellos del otro lado del mundo. Hasta 1987, 100 años después, cuando todo cambió. 100 años después, el experimento Michelson-Morley se repitió con mejor equipamiento, bajo el auspicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y he aquí que con el mejor equipamiento, 100 años después, no solo detectaron el campo que Michelson y Morley predijeron, sino que se encontraba exactamente bajo los parámetros que habían supuesto 100 años antes. Su equipamiento simplemente no podía detectar el campo. Así que ahora sabemos que existe un campo que lo conecta todo. Esto está causando problemas en la comunidad científica porque las matemáticas se basan en la ausencia de este campo. Y aquí es donde la física cuántica entra en la física tradicional, para cambiar la historia, para decir quiénes somos. Ahora lo sabemos, estamos profundamente conectados con nosotros mismos, con los demás, con la Tierra, el cosmos, y sabemos el porqué. Y cuando hacemos la pregunta, ¿cómo mi oración, mi meditación, mis buenos pensamientos de gratitud y aprecio pueden tener efecto en la sanación de otra persona en mi misma sala o al otro lado del mundo? Ahora tenemos una respuesta. La respuesta es que estamos profundamente conectados a través de un fenómeno que se conoce como entrelazamiento. Entrelazamiento es el término físico que nos dice cuán de profundamente conectados estamos en realidad. Nicolas Gisin fue un científico en Génova, Suiza, que llegó a esta conclusión en la década de los 90. Lo que hizo fue tomar una partícula de materia, un fotón, de lo que están hechos los átomos, y lo dividió en dos porque quería 2 fotones iguales. Así que eran gemelos. Y usando cables de fibra óptica, los separó en direcciones opuestas el uno del otro, 11 kilómetros en una dirección y 11 en la contraria. Había 22 kilómetros entre ambos y empezaron la serie de experimentos. Y lo que mostró el experimento es que cuando uno de los fotones tenía cosquillas, es el término que usaron, cuando se le hace rotar en el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo, o tomar un determinado camino, cualquier cosa que le ocurriera, el otro, que se encontraba a 22 kilómetros, actuaba exactamente igual, aunque ya no estuvieran físicamente conectados. Y la pregunta que los científicos tenían que responder era, ¿cómo es posible? ¿Por qué actúan como si estuvieran conectados? Y la respuesta es este fenómeno conocido como entrelazamiento, que dice que cuando algo estuvo unido, cuando algo fue un todo, aunque estén separados por muchos kilómetros,
o años luz. De alguna forma se encuentran en el cosmos, porque todo está aún conectado energéticamente. ¿Por qué es tan importante? Porque si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, hubo un momento en el que tú y yo y la Tierra estábamos conectados antes de lo que llamamos el Big Bang, la gran liberación de energía. Y antes de eso estábamos profundamente conectados. Cuando eso sucedió, físicamente las partículas comenzaron a separarse, energéticamente las partículas permanecieron conectadas. Somos parte de la Tierra y los unos de los otros. Eres parte de la Tierra y de todo lo que ves. Y esto nos da la capacidad a ti, a mí, para sanar nuestros cuerpos y los de aquellos que amamos, de maneras en las que la ciencia recién ahora empieza a entender. Así que la oración de mi amigo David es un ejemplo en el entorno indígena de un principio que la ciencia solo ha empezado a confirmar ahora en condiciones de laboratorio. Estoy fascinado de que nuestros ancestros, que no necesariamente conocían la ciencia, supieran de estas técnicas. Sabían lo que funcionaba y lo que no. Conocían y comprendían su relación con el mundo. Y esto me fascina. Como hemos mencionado, la ciencia tiene unos 300 años de antigüedad y durante 300 años ha intentado probar si tenemos o no esa conexión entre nosotros y la Tierra. Mientras que nuestros ancestros hace 5,000 años empezaron asumiendo que todo está conectado en lugar de intentar probarlo. Y por 5,000 años se hicieron la pregunta, ¿cómo podemos usar esta conexión para mejorar nuestras vidas y ayudar a nuestros amigos y familiares y crear una comunidad más fuerte? Y es aquí donde la mezcla entre ciencia y espiritualidad creo es la clave. La ciencia puede decirnos las tuercas y tornillos con los que algo funciona, pero no necesariamente nos dice cómo aplicarlo en nuestras vidas. La experiencia humana puede decirnos cómo aplicarlo en nuestras vidas sin saber específicamente por qué las cosas funcionan como funcionan. Así que nos encontramos en esta época de extremos en nuestras vidas y en el mundo. Siento que cuando abrazamos el matrimonio entre ciencia y espiritualidad, surge una sabiduría que es un conjunto, es superadora de lo que puede serlo individualmente. Y creo que eso es lo que nos da el límite evolutivo en nuestro tiempo de extremos. Así que cuando hablo de mi amigo David y su oración es un poderoso ejemplo de este principio que ya entendían nuestros ancestros. Y de nuevo, la ciencia solo ha empezado a comprenderlo bajo condiciones de laboratorio. ¿Qué ocurrió cuando David realizó esa oración? ¿Por qué tuvo el efecto que tuvo? Bien, lo que ahora sabe la ciencia es que vivimos en un mundo de campos eléctricos y magnéticos. Eso es un hecho aceptado. Recientemente, los descubrimientos mostraron que el corazón humano, tu corazón, el mío, tiene los campos eléctricos y magnéticos más fuertes del cuerpo. No está en el cerebro como creíamos en el pasado. Ahora el cerebro tiene un campo eléctrico y magnético y es relativamente débil cuando lo comparamos con el corazón humano. Así que si estamos diseñados para comunicarnos con el mundo a nuestro alrededor y se trata de un mundo eléctrico y magnético, tiene todo el sentido para mí que nuestra comunicación no sea necesariamente verbal, aunque podría serlo, pero podría ser una comunicación energética con el órgano en nuestro cuerpo, diseñado para hacerlo, y ese es nuestro corazón. Así que ahora sabemos que esta relación entre corazón y cerebro es la llave para influenciar no solo lo que ocurre en nuestros cuerpos, sino lo que ocurre fuera de los mismos. Cuando somos capaces de armonizar el corazón y el cerebro, y esto es lo que hizo mi amigo David y lo que ahora se comprueba en el laboratorio, lo que hacemos es acceder a una armonización llamada coherencia. Y esta puede ser medida eléctricamente. La coherencia óptima entre el corazón y el cerebro es 0,1 hercios. Una muy baja frecuencia, menos de 0,1 hercios. Es muy interesante que esta es la frecuencia con la que se comunican los delfines y ballenas, o los submarinos militares, lo que se supone un problema para delfines y ballenas, porque se trata de una poderosa frecuencia universal. Así que cuando nos conectamos con los sentimientos de nuestro corazón, podemos elegir qué sentimientos crear en nuestro corazón, que generan 0,1 hercios entre el corazón y el cerebro. Estamos armonizando, estamos conectados, y esto se llama coherencia. El Instituto HeartMath, el instituto pionero en investigación al norte de California,
fue uno de los primeros en confirmar esto de manera práctica, de forma que podamos utilizarlo en nuestras vidas diarias. Hicieron un increíble trabajo de investigación sobre el corazón para nada convencional, ni parecido a lo que se hace tradicionalmente en las universidades. El poder del corazón se encuentra bajo reglas muy rígidas de la ciencia. Así que lo que el Instituto de HeartMath descubrió es que cuando podemos cerrar los ojos, llevar nuestra atención al interior, al centro del corazón, salir de la mente, del cerebro para dirigirnos al corazón. Al hacerlo, lo que sucede es que cambia nuestro cuerpo. Empieza a cambiar la química porque generalmente nuestra atención se encuentra en el mundo exterior. Ahora la estamos centrando en el interior. Y eso le dice a tu cuerpo, algo cambió, algo va a ocurrir. En el momento en el que empezamos a respirar un poco más despacio de lo normal, quizás entre 5 o 6 segundos entre inhalación y exhalación, lo que funcione para ti, descubrimos que se envía una segunda señal a nuestro cuerpo. Porque en el momento en el que empezamos a respirar de esa manera es cuando sabemos que estamos a salvo en el mundo y que estamos en un entorno donde está bien no estar en alerta ante el mundo que nos rodea para concentrarnos en nuestro interior. Así que ralentizamos nuestra respiración y se libera esa segunda señal. Y esta es una de las técnicas que se usa para cambiar nuestra atención del corazón al cerebro. David, mi amigo, en su tradición nativa, creó un mudra. Se llama mudra cuando los centros de energía de la yema de los dedos y nuestras palmas se tocan. Cuando hacen este en particular, toca el centro de su corazón, algo parecido a lo que hacen los budistas. Y vemos esto en los monjes, monjas, abades en los monasterios budistas. Todo el tiempo la gente se pregunta qué están haciendo. Una de las cosas que hacen es conectar los centros de energía de su cuerpo. Toman contacto con todos los circuitos corporales. Cuando tocan físicamente el centro de su corazón, el acto de tocarlo automáticamente atrae nuestra conciencia al lugar de nuestro cuerpo, donde sentimos esa sensación. Lo hacen para físicamente mantener la presión justo en el centro del corazón, moviendo la conciencia de la mente al corazón. Y no digo esto como si fuera la norma, es algo que los nativos encontraron que funcionaba para ellos. Y si funcionaba en las tradiciones indígenas, también podría funcionar para ti. Por eso lo hacemos, no tiene que ver con la connotación religiosa. Se trata de un mudra poderoso y energético que trae en este momento nuestra conciencia al corazón. Así que cuando situamos nuestra conciencia al corazón, ralentizamos nuestra respiración. El tercer paso es sentir en nuestro corazón gratitud, apreciación, atención, compasión. De dar gracias por lo que ha sucedido, y lo que los investigadores en el HeartMath encontraron es que esas palabras u otras incluso, tú sabes mejor que nadie qué palabras pueden funcionar. Pero son esas palabras, según estudiaron en el laboratorio, las que optimizan esa coherencia, apreciación, gratitud, atención, compasión. Y cuando podemos sentirlas es cuando se establece la coherencia que armoniza corazón y cerebro. Este es el tercer paso. El primero, trasladar tu conciencia al cerebro. El segundo, cambiar la conciencia y ralentizar la respiración. Y la tercera, sentir los sentimientos. Y mientras realicemos estos simples pasos, estamos armonizando corazón y cerebro. Y dos redes neuronales distintas en un único y potente sistema. Y mientras estamos en este espacio, las puertas se abren para que podamos usar de formas incontables este poderoso espacio. Aquí empezamos a sentir que ya nos hemos curado y nuestras células responden a ello. Es también a este espacio donde podemos crear intencionadamente estados de intuición profunda que también juegan en el rol poderoso en la sanación. Todos sabemos sobre la intuición espontánea en Occidente como la luz roja de un semáforo. En un auto, cuando tienes que esperar que la luz roja se ponga verde y durante esos pocos segundos piensas en todo y nada.
Y al mismo tiempo, mientras tienes dentro toda esa ansiedad, entiendes la profunda pregunta de la existencia humana y del sentido de la vida y el propósito de nuestro origen. Y cuando la luz se pone en verde, todo desaparece porque volvemos a centrarnos en nuestra vida. Es una experiencia espontánea. ¿Cómo podemos elegir hacer esto? La técnica que estoy compartiendo contigo precisamente se usa para esto. Y con este profundo sentido de intuición podemos mantener una conversación con nuestros cuerpos. Entramos en este espacio y le pedimos a nuestros cuerpos que nos compartan lo que necesitan en momentos de malestar o enfermedad. No preguntamos con la mente, lo hacemos con el corazón. Y aquí es donde las 4000 neuritas sensoriales en el corazón se vuelven tan necesarias porque ellas piensan, recuerdan, sienten y se comunican por separado de nuestro cerebro. Así que cuando aprendemos a escuchar literalmente el lenguaje de nuestro corazón, no es un lenguaje verbal. Nuestro cuerpo puede decirnos lo que está atravesando, lo que necesita, qué quiere de nosotros, lo que es necesario cambiar en el entorno y lo que podemos hacer para que sanar algo, para lo que estamos preparados sea más fácil. En base a nuestra enfermedad, ¿cómo podemos ser conscientes de lo que nuestro subconsciente cree y que no nos ayuda? Los nuevos descubrimientos científicos confirman ahora en muchas instancias lo que nuestros ancestros dijeron hace mucho tiempo cuando se trata de nosotros. La sanación de los cuerpos y nuestra relación con los cuerpos, la tierra y la capacidad de sanar. Lo que sabemos es que nuestro cuerpo es literalmente un espejo de lo que creemos verdadero en nuestra relación con el mundo. La clave es, muchas de nuestras creencias no son necesariamente conscientes. Algunas de nuestras creencias más profundas están arraigadas en nosotros antes de nuestro nacimiento, en el útero. Hasta que no tenemos unos 7 años, nuestro estado cerebral se considera en hipnagogia. Somos básicamente una esponja para el mundo, absorbiendo los patrones de toda la gente a la que estamos expuestos y de la que estamos rodeados. Así que si tenemos padres que realmente son conscientes y aprendieron a gestionar sus emociones y sanar sus heridas de forma saludable, eso es algo bueno. Muy pocas personas que conozcan han sido bendecidos con esas familias. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias tanto en relaciones como en nuestro estado físico como adultos, a veces jóvenes. No hace falta que sea cuando tengamos 50, 60, 70 años, que refleja las creencias subconscientes que estuvieron instaladas en nosotros, incluso desde que nacemos, pero no sabemos cuáles son. ¿Cómo procedemos para saber cuáles son? Esta es una forma muy diferente de pensar en nuestros cuerpos. Si podemos ver nuestros cuerpos literalmente como un espejo de nuestra experiencia y creencia, sin juzgarlo como bien, mal, bueno o malo, cuando aparece en una afección que el médico llama enfermedad, si podemos aceptar el hecho de que nuestro cuerpo está expresando algo en ese momento como un reflejo de lo que albergamos de manera consciente o no. Si podemos aceptar que sin el juicio, algo que mi querido amigo y hermano espiritual y colega Darren Wiseman llama un portal, dice que toda afección, toda enfermedad es un portal a nuestros cuerpos. La pregunta es, ¿estamos preparados para atravesar el portal, mirar y ver lo que en realidad nos está diciendo nuestro cuerpo? Y cuando nuestra respuesta es sí, entonces empezamos a ver que nuestro cuerpo simplemente está reflejando energéticamente la cantidad de las creencias que albergamos. Y voy a ponerme de ejemplo. Vengo de una familia muy disfuncional, de alcohólicos. Mi padre lo era. Se marchó cuando yo tenía 10 años y antes de irse, el daño que había causado en los 3 miembros de la familia, mi madre, mi hermano mayor y yo, cada uno interpretamos nuestra experiencia de una forma única. Uno de los sellos distintivos del alcoholismo es empequeñecer a los demás, criticarlos tremendamente, así que había mucha crítica en mi familia. Y cada uno lo interpretamos de una manera. En mi caso, cuando lo escuchaba, nunca le creía, así que
Encontré una forma saludable de lidiar con ello. Había otros miembros de la familia que lo creían y lo aceptaban en tal grado que su autoestima quedó dañada y afectó las decisiones que tomaron con sus parejas, el trabajo, carrera, sus propios cuerpos y salud. Todo vinculado con esas creencias de que nunca fueron conscientes y que escucharon cuando aún eran jóvenes. Este es un ejemplo de cómo todas estas cosas pueden mostrarse en nuestras vidas. Así que cuando tenemos la inteligencia de reconocer que nuestro cuerpo no está necesariamente roto, que nos está expresando algo, y tenemos el coraje y la fuerza de dar un paso y decir, ¿de qué se trata, cuerpo? Cuerpo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y conozco a científicos que literalmente tienen conversaciones consigo mismos. Se comunican con ellos mismos. Creemos que somos un individuo, pero en realidad somos una comunidad de unos 50 trillones de células, como Bruce Lipton nos diría, mi querido hermano, amigo espiritual y colega. Y esos 50 trillones de células funcionan como una comunidad que tiene un nombre. Mi comunidad se llama Greg, así que puedo decirle a Greg, si estoy de camino, si estoy junto al escenario, preparado para salir, y empiezo a sentir algo en mi cuerpo. Antes que preocuparme y tomarme algo para hacer que desaparezca, diré, ¿qué es lo que necesitas, Greg? Cuerpo, ¿qué te haría sentir mejor? Literalmente estoy hablando conmigo mismo y estoy preguntando desde el corazón, mediante la técnica que acabo de compartir. Y lo que realmente me fascina es que la respuesta se mostrará incluso antes de completar la pregunta. Si hago la pregunta en mi mente, mi corazón ya tiene la respuesta. Y la sé casi inmediatamente cuando la necesito. Y a veces es tan simple como cambiar la perspectiva de lo que creemos. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuán profundo podemos estar conectados? Quiero decir, ¿qué tan literal es la conexión? Y yo respondo la pregunta, compartiendo algunas historias. A principios de los 90 vivía en el norte de California y tenía una amiga que mantenía una relación íntima en la que estaba atascada. Ella lo llamaba la cita del nunca acabar porque no podía hacer avanzar la relación a algo más profundo y no podían acabar con ella, así que se sentía como si estuviera estancada. Y un día quedé a comer con ella. No la había visto en un tiempo y dije, ¿cómo van las cosas? Ella dijo, oh, no vas a creer lo que está ocurriendo en mi vida. Y yo dije, bueno, ponme a prueba. Me dijo, bueno, estaba sentada con mi novio en el sofá mientras veíamos la televisión y de repente escuchamos un ruido en el baño. Fuimos a mirar y ella dijo que la tubería de agua, la del agua caliente bajo el lavabo, se abrió con tanta fuerza que arrancó las bisagras de la puerta del tocador y las lanzó contra la pared, al otro lado del baño. Le dije, vaya, eso es increíble. Ella me dijo que la historia no había terminado. Me dijo que fueron al garaje para subirse al coche, ir a la ferretería y arreglar el lavabo, y que el suelo del garaje estaba cubierto de agua caliente. El calentador de agua había explotado en el garaje y cuando estaban yendo hacia la entrada en el fiero, el manguito del radiador del coche se rompió y soltó líquido caliente del radiador por la carretera. Le dije, vaya, ¿qué demonios está pasando en tu vida? Me dijo, no creerías mi vida. Nuestra casa es como una olla de presión. Y entonces paró y dijo, no creerás que tiene algo que ver con lo que ocurrió en el baño y el garaje, ¿verdad? Y yo lo dije, bueno, para mí tiene todo que ver con lo que ocurrió, porque la presión emocional que estás sintiendo en esta relación se refleja en el mundo que te rodea, a veces de formas obvias y a veces no tanto. Y depende de si podemos o no resolver esos problemas. Creo que estamos sintonizados profundamente con el mundo y con los demás, así que déjame contarte una historia de cuán profundo estamos conectados con aquello que compartimos en el mundo. Mi madre tenía un perro, un pequeño terrier llamado Cory Sue, que ya no está con nosotros, pero cuando lo estaba, le dio una lección muy importante a mi madre. Solía hablar con mi madre. La llamaba cada domingo sin importar el lugar en el mundo en el que estuviera para saber cómo estaba y decir, hola, ¿cómo estás? La llamé un domingo y dijo, bueno, estoy bien, pero estoy preocupada por Cory, mi perro. Y dije, ¿qué ocurre? Y ella me dijo, bueno, estaba actuando raro.
y la llevé al veterinario. Le hice algunas pruebas y rayos X y sus pulmones estaban cubiertos de puntos negros que ponían su vida en peligro. Me preguntó qué pensaba. Le dije, bueno, estoy preocupado por Cory, pero en mi mundo vivimos en una realidad reflejada. Cory está reflejando en su cuerpo algo de la realidad que tú compartiste con ella. ¿Qué está ocurriendo en tu cuerpo? Le dije, ¿te has hecho una revisión recientemente? Ella dijo, sí, me hice una. Y le dije, ¿te hiciste un escáner de tórax? Ella me dijo, no, lo pospuse. Y le dije, bien, pues ve a hacértelo. La llamé a la semana siguiente, pero esperó y esperó. Me decía que ya se lo haría, pero primero quería plantar un jardín y césped en el patio y pintar la casa, todas esas cosas. Le dije, mamá, solo ve a hacértelo. Y ella lo hizo y, por supuesto, tenía un tumor maligno en los pulmones. Y mi madre había leído todos mis libros y participó en todos mis programas y dijo, entiendo que la autosanación es posible, pero quiero compartir esto contigo, porque quiero compartir lo diferente que podemos pensar sobre estas cosas. Dijo, entiendo que es posible, pero no es para mí. Necesito entender en mi mente que este tumor ha desaparecido. Continúo, voy a ir a quirófano para retirar el tumor y una vez esté afuera, eso me hará libre para cambiar mi estilo de vida. Y ella empezó a hacer ejercicio, tomar suplementos, cambiar su dieta y todo eso, pero tenía que saber que en un rincón de su mente se había liberado del tumor. Y eso es lo que hizo, y por eso comparto esta historia. Después de que se recuperara, llevamos a Cory de nuevo al veterinario para que la examinaran otra vez, y cuando realizaron los rayos X, todos los puntos negros habían desaparecido. Ella estaba reflejando una enfermedad en el cuerpo de mi madre antes de que ella supiera lo que tenía. Y cuando nos fijamos, vemos que esto ocurre todo el tiempo. Nuestro mundo es un reflejo de nuestras creencias más profundas y de la encarnación de estas. Y a veces quienes nos rodean, personas y animales, nos quieren tanto que tomarán o reflejarán las enfermedades que nosotros aún no estamos preparados para ver. Uno de los lugares donde esto abunda es en el día a día, en la jungla de Perú, donde no tienen equipamiento médico moderno y máquinas de rayos X. Cuando alguien está realmente enfermo y el médico local quiere saber qué le ocurre, qué ocurre en el cuerpo, lo que hará será tomar un cerdo de Guinea y de una forma muy ceremonial analizará el cuerpo del animal y con eso la energía de la persona que se siente enferma. Y de forma muy humana tomará la vida del cerdo. Lo abrirá, examinará sus órganos porque reflejan lo que está sucediendo en el campo energético del humano que se lo traspasó. Lo hacen de manera rápida. No se trata de juzgar bien, mal, bueno o malo, simplemente es un reflejo de la realidad energética. Y cuando el médico nativo ve que sucede algo en los pulmones del animal, por ejemplo, el izquierdo, sabe que el pulmón izquierdo del humano necesita ser tratado. Después utilizarán todo tipo de hierbas medicinales, aire fresco, agua limpia, ejercicio y todas esas cosas para curarlo. Pero lo diagnosticaron mediante el reflejo en otra criatura viviente. Y comparto esta historia, todas ellas, porque no solemos escuchar estas cosas. Tendemos a pensar que estamos separados de nuestro mundo, del que, de hecho, estamos tan profundamente sintonizados y conectados, tanto a nivel consciente como inconsciente, que si miramos de cerca lo que ocurre en nuestros cuerpos, obtendremos la visión más profunda de nuestras verdaderas creencias. No lo que damos como cierto, y no lo que nuestra mente o nuestro ego dice que es, sino lo que realmente creemos, incluso a nivel subconsciente. Una vez hecho esto, como dice Darren, el Dr. Darren Weissman, ese es el portal. Ahora podemos entrar en esa creencia y hacer la pregunta, ¿eso es cierto? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Dónde lo escuchamos? ¿Quién nos lo dijo? Si no es cierto, ¿cómo podemos sanarlo? ¿Cómo podemos reemplazar esa creencia con una que apoye un cuerpo y sistema inmune más sano? Y puedo decirte que esto puede suceder muy rápido, antes de las 72 horas de las que hemos hablado, cuando crecen neuronas nuevas. He tenido una experiencia personal con los portales de mi cuerpo.
ayudándome a aceptar mi pasado. Y el Dr. Darren Weissman fue el catalizador que me ayudó a entender y a hacer esa conexión en mi vida. Hubo un tiempo después de la muerte de mi padre. Murió durante el tour de mi primer libro, El Código de Dios, en 2004. Y estaba de viaje cuando murió. Cancelé la primera semana de mi tour y volví para darle mi pésame a un hombre que en realidad no conocía porque abandonó a mi familia cuando yo tenía 10 años. Y no sabía cuánto me iba a afectar. Y no pasó mucho tiempo hasta que desarrollé una erupción en la parte superior de mi cuerpo, en el pecho. No estuvo ahí todo el tiempo, era una irritación y esa era la clave. Y a veces llegaba a ir a más. Intenté todo lo que se me ocurrió. No tenía ni idea de qué estaba ocurriendo porque no era una experiencia consciente. Y por esto acudí al Dr. Darren, porque es un maestro pasando a través del portal de nuestros propios cuerpos y creencias subconscientes. Y me encanta la forma en la que Darren lo hace porque no se trata de una terapia hablada. Tiene un protocolo muy específico. Boom, boom, boom. Va, hace las preguntas y, dependiendo de la respuesta, sabe a dónde llegar para encontrar lo que nuestro cuerpo trata de decirnos. En este caso, el Dr. Darren y yo tuvimos una conversación de 45 minutos. A los 20 minutos fue capaz de determinar que mi irritación literalmente era que mi cuerpo estaba expresando una frustración por la incapacidad de sanar con mi padre, fuera cual fuese el problema que tuviéramos antes de que muriera. Y ahora que se fue, aunque pueda hacerlo, en mi interior nunca podré tener de nuevo una conversación física con él. Y al final de la conversación, la rojez de la irritación fue desapareciendo, al igual que la hinchazón. Y a la mañana siguiente la irritación desapareció por completo y nunca volvió. Y esta es una poderosa muestra que me dice cómo estas creencias subconscientes, cómo aparecen en momentos de nuestra vida que no esperaríamos, en momentos inoportunos, y con una realmente clara comunicación se nos presentan como si entendiéramos el lenguaje de nuestros cuerpos. Es una forma muy diferente de pensar sobre nuestros cuerpos. El modelo sanitario diría, tienes una erupción. Es una respuesta inmunológica a algo. Apliquémosle algo de cortisona para hacer que desaparezca hasta que sane del todo. Y esa es otra forma. No digo que una sea correcta, incorrecta, buena o mala, no lo estoy juzgando. Lo que digo es que nuestra orientación en la vida nos ayuda a determinar cuán profundo queremos entender lo que la vida nos muestra. Y cuando abracemos las verdades profundas de esa relación con nuestros cuerpos, la sanación se volverá incluso secundaria. La sanación, la curación física de nuestro cuerpo es el subproducto de la resolución del sentimiento, emoción o creencia. Y eso es lo bonito de entender la sanación de nuestros cuerpos como nuestra afección. Entiendo totalmente cómo nuestra afección, si algo no se ha resuelto, se puede manifestar físicamente. Pero ¿qué ocurre con los niños que nacen con leucemia infantil o...? No lo sabemos. Así es. Quiero decir, puedo especular. ¿Es el destino? Lo creo, sí. El karma, el destino, la suerte. Soy un científico, me he formado como tal. Creo que nos debemos ser honestos con nosotros mismos, veraces y objetivos sobre quiénes somos en nuestra relación con el mundo, y esos hechos nos empoderan a un grado superior. Y debemos ser inteligentes con lo que eso significa. La ciencia médica de hoy en Occidente, en mi opinión, tiene los mejores diagnósticos. No podemos superarlo en lo que se refiere a diagnóstico. Queremos saber lo que ocurre en nuestros cuerpos. No podemos superar la tecnología que tenemos, la habilidad de mirar de forma no invasiva en nuestros cuerpos e informarnos de lo que ocurre. Ahora, lo que hacemos con esa información, yo creo, es donde entra nuestra elección. Para mí no hay elección. Creo que debemos honrar nuestros cuerpos y saber lo que ocurre. Una vez entendemos lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, si estamos usando un diagnóstico médico, si acudimos a alguien como el Dr. Darren Weissman, que usa la energía y la espiritualidad, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo lo abordamos? Es aquí donde todo el conocimiento de nuestros ancestros y la sanación tradicional, la sanación cuántica, el poder de las emociones para cambiar la química de nuestros cuerpos, es aquí donde todo converge. Así que lo que simplemente le digo a la gente es, si podemos tener en cuenta, sin entrar en detalles, de que estamos diseñados para sanar, tu cuerpo quiere sanar, y la habilidad de hacerlo no es añadido evolutivo.
que ocurrió después de 200,000 años de experiencia es parte de nuestro diseño original. Quién o qué sea responsable de ello, la tenemos desde que aparecimos en la Tierra hace 200,000 años. Así que, sabiendo que estamos diseñados para ello, sabiendo que nuestros cuerpos quieren sanar, la pregunta que surge es ¿cuál es la forma de estimular, facilitar e incorporar esto a nuestras vidas? Todo el mundo tiene creencias diferentes y todos aprendemos de forma diferente, y es aquí donde creo que las cosas de las que ahora hablamos desde mi perspectiva se convierten en una herramienta más de la caja de herramientas que podemos tomar y usar cuando necesitemos para nuestro bien o para mejorar nuestras habilidades. Así que antes de convertirse a una religión o antes de aceptar una nueva práctica, creo que si podemos abrazar todas esas cosas juntas es donde encontraremos lo mejor de nosotros. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y qué ocurre con los niños? Niños pequeños que nacen con algún problema en el útero, con alguna deformidad o afección cuando vienen al mundo. ¿Cómo puede estar en su subconsciente? ¿Cómo puede? Y la respuesta es que simplemente no lo sabemos. Tengo que ser honesto y decir que para cada ser humano que aparece en el mundo, lo que ocurrió antes de que llegáramos es diferente para cada uno de nosotros y no tenemos forma de saberlo. Y es aquí donde se entrecruzan la ciencia y la espiritualidad. Y palabras con karma, destino o suerte. En realidad no sabemos lo que significan, lo que sabemos sin lugar a duda. Y una vez que ese ser, ese hermoso niño llega al mundo, sus cuerpos, ellos mismos, su ADN responderán a el entorno y condiciones que les hemos dejado. Nuestro trabajo es aprender a optimizar esos entornos y condiciones. La epigenética es la nueva ciencia que nos dice en un lenguaje científico que nuestro modelo genético no está codificado. No somos esclavos de nuestra condición original de ADN. Toda nuestra vida es como si la naturaleza nos hubiese regalado un código genético que era suficiente cuando llegamos al mundo, y para muchas personas eso es todo lo que necesitarán. Otros eligen expandir sus vidas y para hacerlo toman la decisión de pensar, sentir, emocionarse, creer, vivir un estilo de vida que activa porciones de ese código y combina y estimula porciones de este, de formas que nunca experimentaron. Otras personas que llegan cuando tienen alguna condición, el virus o enfermedad que estaba con ellos al momento de llegar al mundo, algo con lo que tienen que empezar, y sus cuerpos responderán positivamente a los factores epigenéticos, a el entorno, al amor, cariño, compasión, al profundo entendimiento, si son lo suficientemente mayores, su relación con el mundo, si se sienten seguros en el mundo, la nutrición y la forma en la que sus padres interactúan con los otros en presencia del niño es muy importante. Porque esa persona joven está aprendiendo cómo lidiar con la vida a través de los manierismos, los patrones de voz y las emociones a las que sus padres o familiares los exponen en los inicios de sus vidas. Esto nos ocurre a todos. Así que no podemos conocer los factores que influyen antes de venir al mundo. Lo que podemos saber con certeza es que estamos diseñados para sanar y que nuestros cuerpos responderán a un estímulo sanador si sabemos cómo crearlo en nuestras vidas. ¿Y es el amor el estímulo más grande? Déjame decir algo. Cuando armonizamos nuestro corazón y cerebro a través de las emociones y la apreciación de el cariño, la gratitud, compasión, una de las preguntas más comunes que me hacen en las charlas es ¿qué hay del amor? Es una buena pregunta. Les hice la misma pregunta a los investigadores de HeartMath y me sorprendió la respuesta. Lo que dijeron fue, Greg, el amor tiene un significado diferente para cada uno y cada persona tiene experiencias diferentes en el amor. Para algunos no fue una buena experiencia, por lo que la palabra amor quizás no sea la mejor para armonizar corazón y cerebro y crear coherencia por un lado. Y por otro lado, el amor es el paraguas bajo el cual están cada una de esas palabras, por lo que el cariño es una faceta del amor, la compasión también. El aprecio y la gratitud son expresiones de amor, así que al final usamos el poder del amor sin emplear la palabra en específico.
Cuando consideramos todo lo que sabemos sobre nuestros cuerpos, relación con nosotros mismos, con los otros y la Tierra, los nuevos descubrimientos que derrumban 300 años de ciencia, para mí todo se une en un principio simple. Cuanto más sabemos de nosotros, mejor equipados estamos para sanar nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra experiencia interior. Y esto nos permite amar de una forma más profunda el mundo exterior. Y creo que esto es el entendimiento más importante cuando se trata de sanación.